Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús le dijo a los discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, en estos domingos de la Pascua, como contemplar el fulgor de un diamante que refulge, que brilla de sus distintas facetas, así nos acercamos cada domingo de este tiempo para deleitarnos en esos atributos divinos, en esa persona de la segunda Trinidad santa y gloriosa que es Jesucristo, que se nos va autorrevelando y que nos va compartiendo su ser, su amor, su doctrina. Así nosotros hemos querido venir y en este tiempo también de Pascua nos enfilamos para cantar su misericordia. Y para tomar conciencia además, como lo hacíamos el domingo pasado, que Él es el buen pastor. No solamente, como decíamos, el pastor, sino buen pastor. El que se sacrifica por el bien de su rebaño, de sus ovejas. El que da su vida y que, como lo referíamos poéticamente, pero hermosísimamente, se subió a las ramas del árbol de la cruz y con sus silbidos amorosos
ha congregado, ha reunido, como lo dice la antigua profecía, a los hijos de Dios dispersos por el pecado. En este quinto domingo de Pascua aparece una faceta doctrinal extraordinaria. Es nuestra unión con Jesucristo. Y antes de poner los ojos en estos versos y párrafos del cuarto evangelio, en que precisamente nos exhorta, nos explica cómo tiene que ser esa unión, quiero referirme brevemente a lo que se nos ha compartido en la primera lectura, tomado, como se hace en todo este tiempo de Pascua, del libro de los Hechos de los Apóstoles. El personaje que aparece como protagonista es Saulo de Tarso. Este hombre que, teniendo una preparación extraordinaria, y por lo que se desprende de este relato, seguramente hablaba hasta griego, ha de haber sido políglota. Este hombre que antes de ser de Cristo era perseguidor de los cristianos. Este hombre que, como lo cuenta también este libro de la Sagrada Escritura, yendo con cartas de Jerusalén a Damasco para apresar, encarcelar, torturar a los cristianos, Jesucristo lo bota de su caballo, lo tira al suelo, y escuchando la voz de Cristo glorioso resucitado, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le cambió la vida de raíz y para siempre. En este relato nos cuenta pues acerca de este hombre que, como ya he dicho, preparado, estudiado, de la escuela de Gamaliel, este hombre es introducido ante el colegio apostólico por Bernabé. Ya había dado testimonio de Jesucristo en Damasco, pero había desconfianza hacia él. Los apóstoles tenían miedo, podía ser como el caballo de Troya, un infiltrado entre los cristianos, podría ser un espía. Pero Saulo había dado muestra de una real y auténtica conversión. Dice el relato que vivió con los apóstoles en Jerusalén y que iba y venía predicando abierta y valientemente el nombre del Señor. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta predicación del nombre del Señor en los labios de Pablo? A mí me cuestiona muchísimo y me preocupa cuando algunos piensan que porque son buenos cristianos, buenos católicos, todo les va a salir bonito, que todo les va a salir sin problemas. Este concepto es errado. Porque una persona, cuanto mejor se porta, cuanto mejor cumple los mandamientos y los preceptos de Dios, cuanto mayor es su compromiso de enmendarse dejando los vicios, la mala vida, las vidas enredadas, el pecado, las fuerzas del infierno no se quedan tranquilas. La furia de los demonios comienza inmediatamente a arrojar palos, piedras, a movernos el piso para que nosotros abandonemos esas firmes decisiones que hemos tomado para ser discípulos de Cristo.
Por lo tanto, aquella persona que dice, hermano, vení, acércate a esta iglesia, se te van a acabar los problemas, los sufrimientos, vieras que ahora vas a estar tranquilo. Eso es mentira. Cuanto más cerca estamos de Cristo, cuanto más serio es nuestro compromiso, más feroces van a ser los ataques de Satanás contra nosotros. Y por supuesto que va a mover todas sus tropas diabólicas para que nosotros renunciemos a ser discípulos de Cristo. Vean ustedes lo que nos cuenta esta primera lectura. Pablo hablaba, predicaba el nombre del Señor, pero los judíos de habla griega intentaban matarlo. Y solamente echemos una vista a esta vida de este hombre convertido de manera extraordinaria, que en su momento también encara a los mismos apóstoles cuando les dice, a mí me han apaleado, a mí me han perseguido, me han encarcelado, me han torturado. Y efectivamente, esta es la carta de presentación de un auténtico discípulo de Jesucristo. Esa trayectoria del que verdaderamente se ha entregado a Jesús es una trayectoria de muchas heridas, de mucho sufrimiento. Saulo llega a unirse de tal manera a Jesucristo, se fusiona, se hace uno con Él, que místicamente nos llega a expresar lo siguiente: vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y con este telón de fondo de esta idea de la unicidad con Cristo, pasemos al texto del Evangelio de este quinto domingo de Pascua. Yo creo que este lenguaje que utiliza Jesús para explicarnos cómo tiene que ser la unidad de Él con nosotros y de nosotros con Él, y de Él con nosotros el Padre, maravillosamente explicada con la vid que es Él, con el Padre que es el viñador, con los sarmientos que somos nosotros, me voy a permitir traducir esta enseñanza a nuestro territorio tropical, porque aquí no producimos uvas. Pero podemos entender de la siguiente manera esta catequesis. Jesucristo es el árbol, es el tronco y la raíz de ese árbol. Nosotros somos las ramas. ¿Y qué ocurre cuando una rama se cercena, se corta del tronco? Se seca y no sirve para nada sino para tirarla al fuego y que arda. Esta es la enseñanza de lo que hoy tenemos nosotros que entender. Nuestra unidad con Cristo es la que nos da la vida. Así como la savia del árbol llega hasta la última hoja, y si ustedes y yo cortamos una hoja de un árbol, esa hoja se va a secar. Y si arrancamos el fruto, ese fruto va a morir. Así sucede con nosotros cuando nos apartamos de Cristo. Curiosamente, en estos párrafos del cuarto evangelio, Jesucristo utiliza 7 veces el verbo permanecer. Tenemos que permanecer unidos a Él.
Y con entera claridad, aquí dice uno de los versículos más sabrosos de toda la Sagrada Escritura: porque sin mí nada pueden hacer. Vamos a hacernos un esquema mental con 3 conceptos de lo que significa estar unido con Cristo. Permanecer en Cristo. La primera manera en que nosotros nos unimos a Él es mediante la oración. Somos personas capaces de pensar, y en virtud de la imagen y semejanza de Dios, pues tenemos memoria, las potencias del alma, como enseña Ignacio de Loyola. Tenemos voluntad, tenemos inteligencia. Y contemplando este escenario maravilloso de la creación de Dios, empezando por nuestro propio ser, pues nosotros elevamos un himno de acción de gracias a Dios, y así nos unimos a Él. En esas distintas clases de oraciones hay oración de alabanza, es la que pocas personas hacen. Yo creo que cada vez que comienza un nuevo día, que se levante el sol, en cuanto uno abre los ojos debe decir como Francisco de Asís: loado seas mi Señor. Y loado por el hermano sol, por la hermana luna, por el agua, la luz, la naturaleza, mi vida. Loado seas mi Señor. ¿Cuántas personas hacemos esta clase de oración que nos hace permanecer unidos con el Señor? Hay gente que se levanta peor que los animales, se incorpora en la cama, pone los pies en el suelo, pero ni siquiera se santiguan. Hay otro tipo de oración, es la que más frecuentamos nosotros, la oración de petición. Señor, concédeme, regálame, dame, todo es para mí. Y pocas veces nosotros elevamos oración para bendecir, ayudar, reforzar a nuestros hermanos. Pero también esa oración nos une con Él y en Él. Dedicamos nosotros pues tiempo para unirnos con Él en ese momento de diálogo, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y en esos momentos o intervalos de silencio que debe existir en el corazón del que ora, nos habla el Señor. Hay además otra manera de estar unidos a Cristo. Es mediante la común unión. Esta palabra, que se compone de 2 vocablos, se refiere en doble vía. En la unión de nosotros con Él. Mediante la Eucaristía, venimos los domingos a la misa y venimos con el deseo de unirnos más a Él. Y es en este encuentro semana a semana, en el día del triunfo del Señor sobre la muerte y el pecado, donde nosotros nos venimos a hacer una sola cosa con Él. Nos une el encuentro con los hermanos. Nos une el momento en que nos acercamos para recibirlo a Él en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Pero aquí quiero hacer un paréntesis para que nos ayudemos a caer en cuenta si esta unidad que nosotros queremos y que ya es don del Espíritu desearla, produce frutos abundantes. ¿Cómo me acerco yo a la Eucaristía, donde me tengo que hacer una sola cosa con Jesucristo?
El Señor enseña y lo hace maravillosamente, sobre todo aquellos hipócritas como son los fariseos, cuando en su evangelio nos dice: si llegando al altar te recuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, ponga ahí su ofrenda, dé media vuelta, vaya primero a reconciliarse con su hermano. Y una vez que usted ha pedido perdón si lo ha ofendido, una vez que ha tendido puentes de comunicación, de entendimiento, de razonamiento con su hermano, regrese y vuelva a presentar su ofrenda. ¿Verdad que esto se nos olvida fácilmente? ¿Cuántos venimos a misa distanciados con la misma familia, de carne y sangre? ¿Para dónde vas? Pues voy para misa. ¿Y comulgaste? Ah, claro, ¿por qué no voy a comulgar? Pues porque estás peleado con tu hermano, estás peleando por herencias, estás peleando por asuntos políticos que a veces son ridículos, porque los políticos se entienden en las altas esferas de las cúpulas y los partidarios se viven mal matando. ¿Y cómo fuiste a comulgar si has abierto tu boca para difamar a tu hermano? ¿Cómo fuiste a hacer común unión si no tenés en el corazón la disposición de humillarte y perdonarte al que has ofendido, al que has herido, con tus palabras, con tus acciones? Escuchaba esta madrugada yo la reflexión de un mayor sacerdote que en referencia a este punto decía lo siguiente, y yo lo he referido varias veces: largas filas para comulgar y filas completamente que no existen y son vacías en los confesionarios. No vamos a dar frutos abundantes porque nosotros no nos acercamos a hacer esa unidad con Jesucristo en una actitud de humildad y de auténtica comunión con los hermanos. Y este es el tercer aspecto de la comunión, de la unidad con Jesucristo. Yo comulgo todos los domingos, yo voy a las procesiones, yo participo de los novenarios, devotísimo soy de la Virgen y de San Pascual y de San Lázaro y de San Jerónimo. Pero ¿cómo está tu relación con tu prójimo? Además, tus principios y valores, según la doctrina sólida, segura del catolicismo, ¿cómo anda? Porque yo no concibo gente que se da a la tarea de entregarse a la defensa del ecosistema del planeta Tierra, lo cual está muy bueno, pero se calla cobardemente ante los asesinatos de miles y millones de abortos en el mundo. Es algo completamente desequilibrado. Personas que se entregan a estas campañas, que tenemos que conservar el planeta, que tenemos que el agua se nos está acabando, que el sol se está, la capa de ozono, todo eso está magnífico, la casa común. Pero esos grupos de personas irónicamente andan enfilándose en movimientos feministas donde hieren profundamente el corazón de la Iglesia. Personas que están esperando que salgan rendijas donde medio se apruebe que se aplique la eutanasia para inyectar a sus padres ancianos que no los aguantan y así asesinarlos. Y estas mismas personas muchas veces son las grandes defensoras, no solamente, como ya he referido, del ecosistema, también dicen que se preocupan por aquellas tribus explotadas que están al otro lado del mundo, qué sé yo, en África, lo cual está bueno.
pero adolecen de un ejercicio de caridad cercano con su misma familia y con las causas que en sus pestañas cada vez son más injustas y están sucediendo a diario. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Unidos nada más de fachada para que la gente diga, pero ve qué buena persona. Nos gusta enfilarnos y ser socios de hermandades, de cofradías, de mayordomía, para que diga, pero qué persona más buena, más correcta. Y así arrancar ovaciones y reconocimientos mundanos. Pues sepa, hermano, que la medida que el termómetro va a dar correctamente es cuando nosotros, estando más unidos con Cristo, y esa unión realice el efecto que es el sacrificio, la entrega sin esperar recompensa en este mundo a los hermanos, vamos a recibir pedradas y palos. Y precisamente esta es la poda que hace el Padre en las ramas del árbol para que dé más fruto. Así lo ha referido también el Evangelio de hoy. Aquellas ramas que dan frutos, mi Padre las poda para que dé mejores frutos. Y todo árbol que da fruto suculento es sacudido para que tire los frutos a la tierra. Es apedreado para bajar sus frutos suculentos y comer de ellos. ¿Cómo estamos nosotros unidos con Cristo? ¿Esta unión es verdadera? ¿O es nada más apariencia? Existimos personas que nos gusta aparentar que somos buena gente y nos afanamos y nos preocupamos porque aparecemos como los grandes líderes de la justicia en el mundo. Pero a la hora en que se nos pone en la criba, a la hora en que se nos tiran piedras, somos los primeros cobardes que huimos y no somos capaces de ser valientes testificando el amor de Dios para los hermanos. Este es el tema de este domingo. Termina diciendo el Señor, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. ¿Será que nosotros estamos dando frutos buenos? Esos frutos son las obras de misericordia. Las hay corporales, las hay espirituales. Y cuanto más bueno uno es más considerado como idiota por este mundo. Miren, hay gente que cree que a uno lo engaña. Yo me quedo asombrado, por ejemplo, es verdad que la crisis que estamos viviendo actualmente es fuerte, la crisis de desempleo. Es más, hay gente que no tiene comida en su casa. Pero también hay gente que se aprovecha y que huyendo del trabajo digno y honrado, viven maquinando para timar e ir a asaltar a las personas de buen corazón. Yo conozco gente. No hace muchos días, llegando al centro de la ciudad de León, se me acercó un hombre bueno y sano, joven, pidiéndome reales. A lo cual yo lo vi y le dije, hermano, pues no tengo dinero, pero date una pasada que tal vez tengo trabajo. Ve, hijo de la tar, por cual en cuanto pueda te meto un plomazo. Así me contestó. Uno se queda estupefacto. Luego son capaces de matar a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, con tal de asaltar a los demás. Estos no son frutos buenos. Llegan a tu oficina, llegan donde te encuentran y hasta se hacen los que padecen de Parkinson y le tiemblan del cuerpo, los pies, las manos, y uno dice, ay, pobrecito, toma.
Me monto en el carro sin querer, camino 2 cuadras y lo veo chequioncito caminando mejor que yo. Estas son realidades de gente que tima y que asalta en este León y en nuestra sociedad. Como que a veces a uno le desanima ser bueno. Como que a uno se le van las ganas porque el mundo te considera idiota. Claro, ¿cuál va el comentario del que te asaltó? Asalté al idiota y al pendejo del cura. Mira, te arranqué 100 Córdoba. Esto es de todos los días. Pero aún en medio de esta situación, tenemos que dar frutos buenos. No cerremos la puerta del corazón, que aunque se burlen de nosotros, de Dios no se burla nadie. Amén.